no he visto que un pensamiento positivo, no digo que no sea posible, y animo a las personas a que lo hagan, pero creo que pensar positivamente, la meditación, cultivar el optimismo, todas esas cosas cambian la fisiología global de tu cuerpo. No solo del cerebro, sino del Cierto, cuerpo. eso también puede afectar lo que sucede en el cerebro. No sé si un pensamiento puede enviar una descarga eléctrica a un tumor y afectarlo, pero pensar de cierta forma puede hacer que tengas una respuesta fisiológica que a su vez podría obstaculizar la progresión del cáncer. Estamos explicando esto y lo que te escucho decir es que hay un jardín en nuestro cerebro. ¿Lo hay? ¿No? Piensa en un jardín, Pensar en ellos como un jardín o un banco de peces. dinámica, Trabajando en palpitante. armonía todos juntos, ¿no? Si tenemos un nivel de pensamiento al que podríamos conocer como algo positivo, llamémoslo pensamiento hermoso en lugar de pensamiento basado en el sufrimiento. Pensamientos hermosos, alegría, gratitud, felicidad, paz, aprecio, reconocimiento, amor propio y por los demás. Esos tipos de pensamientos versus los pensamientos opuestos de sufrimiento. Si tenemos pensamientos positivos de manera constante en la mente, tanto que pueden llegar a penetrar en el cerebro para florecer, ser más saludables. Para nutrir esa parte Sí, del los jardín. 100 millones de medusas que flotan en armonía serían más armónicas y saludables en lugar de penetrarlas con estos pensamientos basados en el sufrimiento. Entonces, con el cerebro activado y sin tener estas interrupciones y bloqueos, le estarán enviando señales al cuerpo para crear un ecosistema más saludable en todo el cuerpo y luego devolver esto de nuevo al cerebro, a la mente y tener más... Déjame explicar eso porque esa es una gran pregunta para la cual creo que tengo una respuesta muy específica. Porque cuando hablamos de eso antes, el lenguaje puede ser confuso si se usa de manera demasiado casual. Dejemos el tema del cáncer por ahora. Estar de mejor ánimo, hacer ejercicio, comer, sí, estar tranquilo, sin estrés. Dormir bien. Todo eso hace cambios fisiológicamente que hacen que todo tu cuerpo sea mejor para combatir el cáncer. Eso es medido. Ahora hablemos del cerebro como un jardín. ¿Podemos cultivar una parte del jardín? Sí. ¿O podemos cultivar un jardín que se incline hacia una mente más positiva? Porque si caen bombas, incluso el jardín más optimista reaccionará ante una amenaza. No solo quieres estar tranquilo, ni solo ser positivo. Quieres ser consciente, quieres estar Adaptado. alerta. Sí, ser flexible, quieres ser todo eso. Digamos que no hay estrés alrededor, pero estás demasiado acelerado y estresado. Esa es la dolencia común de la vida en la ciudad. Pero al menos aquí tenemos seguridad. Es fascinante, es algo de lo que me encanta hablar. ¿Recuerdas que hablamos sobre el cerebro reptiliano? Ajá. Como cuando te golpeas y quedas despierto. Luego hablamos sobre el hongo. Hay otro en el medio que se llama sistema límbico, pero yo lo llamo el cerebro emocional. Las categorías no son tan simples, pero tienes una pequeña anatomía. Si hubiera un corte en un lado de mi cabeza, verías como una forma de hongo y verías algunas estructuras únicas en el medio como parecer de Star Wars y luego verías el cerebro reptiliano. El tallo. Sí, El tallo tronco es el cerebro cerebral. reptiliano. En el medio está el sistema límbico. Encima está el hongo. Sí, lo llamamos el dosel cortical, aunque usamos términos ecológicos para describirlo en las revistas. Sí. El dosel cortical y el cerebro emocional, que es el sistema límbico, tienen ramificaciones entre ellos, medibles. Cuando alguien pasa de los 16, donde era salvaje, a los 18, y mejor comportado en la adolescencia, la estructura del cerebro no ha cambiado. Pesa lo mismo, se ve igual en las resonancias magnéticas, pero la persona es totalmente diferente. Debido al cultivo del pensamiento desde el dosel cortical, la etapa del hongo hasta el cerebro emocional, a medida que se integran más, se pueden generar pensamientos tipo, oye, no cruces esa autopista o usa el cinturón de Está seguridad. aprendiendo.
Está interactuando con las emociones. Al mismo tiempo, no querrás estar sin ellas. La emoción le insiste al pensamiento. El amor es una emoción. El dolor que se siente es porque mamá está enferma. Eso es una emoción. No quiero ignorarlo ni apagarlo. El cultivo del pensamiento y la emoción es la forma más exuberante de vivir, porque te adaptas al estrés donde dices, algo peligroso está pasando. Los pensamientos Hay que entran, ser consciente, sí. las emociones salen. Al mismo tiempo, tienes una regulación interna que se llama regulación emocional, que te dice que nada está mal, solo te asustaste. Ahí es donde esas ramas del pensamiento, meditación, terapia, consejo, el abrazar a tu cachorro, crean un mejor equilibrio entre el pensamiento y la emoción. Gracias por hacer esta pregunta. Me encanta. El tono es de lo que se trata la vida. Te conviertes en un nuevo padre. Deja que esa emoción fluya. Llora. Si estás a punto de ir a ver a tu jefe y sabes que no va a salir bien y estás empezando a hacer las cosas que sabes que van a causar que las emociones fluyan, entonces haz ejercicios de pensamiento Para y bajar el respiración. volumen, sí. Cambia un poco el tono y luego ve a ver a tu jefe o a tu novia, o si estás en una situación de conflicto. Eso es lo que hacemos a lo largo de la vida. Y el ejemplo de esto es la adolescencia, donde sucede esto automáticamente. Pero la mayoría de nosotros luego no entendemos, de adultos. Ese tono es algo que cultivas a través de las experiencias de la vida. Y cuando envejeces o cuando llegas al próximo trauma, estás mejor preparado, posicionado para lidiar con ello. Tomas en cuenta la reflexión. Cuando estás emocionado dices, cielos, esto me preocupa mucho. Es una situación fea. Cierto, un entorno seguro, sí. Así es como pienso sobre la intersección del pensamiento y la emoción. Sí, creo que la regulación emocional es para mí una de las habilidades más poderosas que alguien puede aprender en las relaciones, en la carrera, al conducir en la calle con otras personas a su alrededor. Las emociones son dominantes, lo cual es genial, por lo que suele ser una regulación Cierto. emocional. Aprender a tener regulación emocional es una habilidad muy poderosa para cada individuo. Nunca terminamos porque no sabemos lo que viene. Correcto. Pero es el cuidado del jardín, es el Sí. cultivo de toda la vida. Porque, ¿qué pasa si permitimos que nuestras emociones, la parte límbica del cerebro es la parte del cerebro basada en las emociones? El pensamiento es No hay regiones exactas, pero hay un poco de anatomía, pero sí te entiendo. el foco principal del cerebro. Si se saca, regularía Regulación emocional. en las emociones y siempre estás en modo relación, donde ves algo y de repente estás asustado, donde puedes gritar, estás en un ataque defensivo, donde alguien puede estar lastimándote. Si siempre estás en el estado, ¿qué sucede con la fisiología del cerebro, con el aspecto físico real del cerebro? ¿Cómo afecta al cuerpo y la mente si tus emociones siempre están tensas? Oh, me encanta esa pregunta. Cuando estaba leyendo sobre Así es. esto es lo que puede empoderar a las personas, es una comprensión de cómo las cosas se inclinan y cómo se pueden modificar. De lo contrario, no podría decirles a mis pacientes con cáncer que intenten no estresarse. Es superficial e incluso grosero. Creo que hay muchas personas dando ese consejo. Lo que quiero mostrar es cómo estamos diseñados, nuestras inclinaciones naturales. Luego puedes crear tu propuesta, ya sea abrazando. Mi hijo consiguió un cachorro en la pandemia. Amigo, ese es mi perro de terapia. Ni siquiera entendía antes. Abracé a ese Te animal. dio mucha paz y amor. Te lo digo, mi fisiología cambió. Ten calma. Todo el mundo tiene que tener un enfoque individual para eso. Existen dos cosas sobre las emociones. En pocas palabras, podríamos cortar el cerebro pensante y seguirías vivo. Si de alguna manera pudieras ocupar esa parte media del cerebro, no quedaría vida. La conciencia depende. De las emociones. Sí, exacto. La conciencia depende de las emociones. Sí, porque brillan. ¿Recuerdas las ramas, lóbulo frontal, qué más profundo, ramificado, cruzando las ondas globales de electricidad? Por eso existe algo llamado estimulación cerebral profunda.
Déjame Claro. hablar un poco de ello. Cuando no queremos que las personas se laven las manos 150 veces al día, tengan Tourette, depresión, un impulso a la obesidad o ciertos temblores, tomando un pequeño catéter y solo la punta no está cubierta con plástico y lo ponemos en lo emocional, ¿En el cerebro límbico? el cerebro límbico, Se clava a través de la parte superior del hongo. ¿Cómo se llama? dosel cortical. Dosel cortical. Eso se puede atravesar. Lo perforas y no lo Todos afecta. lo pueden buscar. Estímulo cerebral profundo. Ha existido por Sí, 40 sí, lo años. colocas. Esos impulsos son como los del síndrome de Tourette. Depresión. TOC, no le hacemos cosquillas al pensamiento. No solo estás tocando la parte es un superior. impulso emocional. Dios mío. Lo metes en medio del cerebro y ¿qué pasa? La punta con solo un pequeño pulso, como el marcapasos del cerebro, y cambia la electricidad. No es nuevo. Entiendo. ¿Por qué funcionaría? ¿Se puede pulsar el cerebro límbico? ¿Por cuánto tiempo se hace? ¿5 minutos? ¿1 hora? ¿Cómo es el Lo proceso? usan debajo de la clavícula como el marcapasos de la abuela ¿En o el serio? abuelo. ¿Lo mantienen todo el tiempo? Sí, justo aquí. ¿Qué se hace? Simplemente hay que presionar un botón cada vez que estás ansioso y ¿Recuerdas te la relaja. ola en ese lago? Sí. También saltará del otro lado cuando la ola viene una hacia la otra. A veces se niega, ¿verdad? De manera similar, el pulso eléctrico correcto puede restablecer las ondas eléctricas en el cerebro, de las que hablamos antes. ¿Cómo creamos estimulación cerebral profunda? Oh, buena pregunta. Déjame responder a la primera. La estimulación cerebral profunda por nuestra cuenta es a través de la respiración acompasada. Respiración, meditación. Mencionaré anatomía para eso porque necesito que alguien me explique. No puedo decir que solo haga las cosas. La regulación emocional es complicada por dos maneras. Las emociones fuertes causan frecuencias cardíacas altas, aumento de la presión arterial. Ya hemos oído hablar de eso. Estás haciendo funcionar tu cuerpo a toda marcha sin ninguna razón. Te estás desgastando. Esa es una buena razón para no estar estresado fisiológicamente si es posible. Y se te ocurren maniobras para enfrentarlo. Lo que es interesante con la intersección de los lóbulos frontales, el cerebro pensante y el cerebro emocional, es que las emociones están siendo favorecidas. Siempre están activadas. El cerebro pensante tiene más trabajo. En algún momento, si no eres capaz de cultivar la regulación emocional, se convierte en algo que te retroalimenta, porque las conexiones comienzan a romperse. Empiezas a tener un cerebro emocional intranquilo o controlado por el cerebro pensante. La regulación emocional es la habilidad de la vida para lidiar con el trauma que se aproxima para activar a tu cuerpo. Pero si no tratas de cultivarla, perderás el control. A medida que envejeces, tendrás emociones más desenfrenadas e incontrolables y no vivirás la vida de la manera que deseas. Esa es la respuesta sobre la regulación emocional. ¿Las emociones tienen más poder sobre los pensamientos o los pensamientos tienen más poder sobre las emociones? Las emociones están muy activas en comparación con el pensamiento. Pensar por las emociones y en cuáles se han ganado el derecho de estar es un proceso de por vida. Las personas se preguntan, ¿qué significa eso? Por ejemplo, la adolescencia. Un adolescente que va de 15 a 19 años cambia totalmente. Eso es regulación emocional. Los pensamientos se pierden. Ah, la adolescencia, lo extraño, eran tiempos Sí. salvajes. Luego el pensamiento se equilibra con la La emoción. reflexión y pensamiento. Sí, entiendes lo que sucede. Quédate con mis explicaciones si son valiosas para ti y luego di, voy a tomar el volante de algo que sucedió que yo no elegí y lo voy a manejar. Esa madurez se da por sí sola. Luego digo, voy a tomar el control de ese proceso y tratar de hacerlo por el resto de mi vida, cada año, cada momento, para no decir que somos las mismas personas que cuando teníamos 18 o 19. Hablando de lo primero, eres nuevo todos los días. Es una responsabilidad cultivar la regulación emocional a través del pensamiento de ciertos comportamientos durante toda la vida, porque nunca se sabe lo que va a pasar. Mira la pandemia, alguna guerra. ¿Quieres estar bien preparado para eso y no enfrentarlo como si tuvieras 15 años? Cierto, quieres tener conciencia, no sé si quieres llamarlo control, pero quieres
tener control sobre tus emociones y no dejar que te controlen y hacer algo estúpido. Sí, toma el control, controla una montaña rusa. Exacto. ¿Cuál es el pensamiento que dirige una adicción? Siempre es lo mismo: no soy suficiente. No soy suficiente va a estar detrás de cada adicción, porque si no eres suficiente, adivina que necesitas más. Necesito más comida, más alcohol, más drogas, más sexo, más compras, más Netflix.